Dentro de la colección de recuerdos que uno podría atesorar con gratitud y hasta con alegría, pocas veces uno incluiría algo doloroso o difícil, como por ejemplo una visita al odontólogo. Sin embargo, en el caso mío yo tengo inmensa gratitud y admiración por el odontólogo que me ha tratado por varias razones, y una de ellas es que es una persona que me ha demostrado que es totalmente de fiar. ¿A qué me refiero? Cuando él me dice, este pinchazo va a doler así, 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 después vas a sentir esto, lo que él me anuncia se cumple tal cual. Cuando él me prepara para algún tipo de tratamiento, todos los pasos y lo que él me va anunciando que va a ocurrir, ocurre tal como él le ha dicho. Eso hace que yo confíe en él, y es alguien que ha demostrado no solamente que lo hace porque tiene el conocimiento, sino porque además tiene la capacidad y la habilidad para hacerlo. Y fuera de eso tiene la buena voluntad de llevar a cabo lo que está diciendo. Esto mismo ocurre con nuestras relaciones con cualquier persona. La confianza es algo que se desarrolla a medida que transcurre el tiempo y uno puede comprobar vez tras vez cuál es el carácter de esa persona con la que yo estoy interactuando. Una de las formas como muchos quisiéramos conocer a alguien es meternos a la bandeja de entrada de su correo personal. De hecho, si uno pudiera leer el correo de alguien en el transcurso de muchos años, ¿cuántas cosas podría descubrir de esa persona? Se me hace a mí que la postura o la actitud con la cual nos acercaríamos a observar lo que encontramos en un correo ajeno sería más como la actitud de un descubrir. Descubrir a través de esas interacciones, de ese intercambio de mensajes, cuál es el carácter de esa persona. ¿Realmente si es alguien de fiar o no? Si fue honesta en lo que dijo o no. Si cuando prometió algo lo cumplió y cómo lo cumplió. Es básicamente como tener el privilegio de asomarse a través de una ventana para descubrir la realidad del carácter de quien estaba escribiendo esos correos. Esta misma es la postura o la actitud que nos va a ayudar a sacar mayor fruto cuando nos acercamos a entender las escrituras, porque finalmente la Biblia no es simplemente un libro común, es una colección de correos, literalmente de correos escritos por parte de Dios a un montón de personas que en distintos momentos de la historia recibieron esos mensajes. Y cuando nos detenemos a analizar qué fue lo que se dijo, qué estaba ocurriendo en ese momento, qué pasó cuando Dios anunció esto y después cumplió aquello, eso es lo que nos va a abrir esa ventana para descubrir quién es Dios, y nos va a ayudar a comprender su fidelidad y que realmente es más de fiar de lo que nosotros habíamos pensado. Aquí entra el tema de lo que se conoce como la profecía predictiva. ¿A qué me refiero? En esa colección de libros, especialmente cuando vemos desde el Antiguo Testamento, uno de los detalles más asombrosos es encontrarnos algo que Dios anunció en un momento específico de la historia, con tantos detalles que, sin que fuera posible la intervención humana o la manipulación externa de manera alguna, en un futuro lo que él anunció se cumplió. Él habló con detalle de cosas que iban a ocurrir con naciones, con personas, con sociedades, con momentos históricos. Y algo de lo que se anunció con mayor claridad fue la venida de él mismo. Volvamos al ejemplo, si estamos a través de esa colección de correos tratando de conocer a ese Dios, resulta que hay un momento en el que en uno o varios de esos correos empezó a decir, yo voy a ir y yo los voy a visitar. Cuando miramos nuevamente esa colección de correos que son el Antiguo Testamento, encontramos que hay más de unas 300 predicciones muy específicas acerca de cómo íbamos a reconocer al Mesías, a Dios hecho hombre, cuando viniera a esta tierra. Se nos anunció el lugar exacto de su nacimiento, a través de quién iba a nacer, que decía que era una virgen, cuál iba a ser su linaje. Y bueno, un montón de detalles que hubiera sido completamente imposible manipular para que se cumplieran. Y una de las profecías más impactantes y que a mi modo de ver conectan de manera prodigiosa y asombrosa el Antiguo con el Nuevo Testamento es la profecía del profeta Daniel, que la encontramos en el capítulo 9, donde se le explicó al pueblo de ese entonces incluso cómo contar los años para identificar la llegada exacta, el momento preciso de la aparición del Mesías en la tierra y de su obra en esa primera venida. Más de una vez cuando me preparaba para llegar a algún país lejano, en mis comunicaciones con las personas que me iban a recibir en el aeropuerto, yo les anunciaba que cuando saliera la parte de migración y de equipajes,
ellas iban a poder identificarme porque yo iba a llevar conmigo un círculo más o menos de este tamaño, de un color naranja o amarillo, y de esta manera ellas no se iban a confundir y iban a poder reconocer quién era yo. En este punto los invito a tomar sus Biblias y acompañarme a leer Daniel 9 del 24 al 27. Y vamos a tener en cuenta qué estaba pasando allí de acuerdo al contexto histórico y cultural. Una de las cosas importantes en el texto para comprender mejor lo que hay allí es que la mayoría de nuestras Biblias nos van a hablar de semanas. Dice 70 semanas están determinadas para esto y esto y esto. Habla después de otros 62 y bueno, todo eso. Antes que nada, reconozcamos que esa palabra semanas no estaba en el original. La palabra que realmente había ahí es la palabra, como decir, siete, es como decir, cuando nosotros hablamos de una docena, y una docena puede ser una docena de patatas o una docena de tomates, lo mismo ocurre con esta palabrita que hay ahí, que nos traducen como semanas. Esa palabra realmente, la manera más cercana de traducirlo a nuestro español de hoy en día sería siete, 77, 62 siete, porque esos siete algunas veces sí se refería a semanas de días, pero en este caso y en muchos otros se refería a años, 70 sets de 7 años. Es como lo que va a determinar ahí. Lo otro que necesitamos entender es que el calendario bíblico no se contaba como el nuestro gregoriano, que tenemos meses de 31 días y todo eso. Como en general para hacer un cálculo se tendría que tener en cuenta como meses, como la duración de cada mes de unos 30 días en promedio para hacer el ajuste, ¿cierto? Entonces, lo que se le está revelando a Daniel y que se le reveló a través de su pueblo en ese tiempo era, ellos estaban en el exilio. ¿Qué había pasado? Cuando Daniel estaba muy jovencito, y según lo había anunciado el profeta Jeremías y otros profetas, casi 70 años antes de esto que Daniel está escribiendo, el pueblo de Israel había sido destruido. Jerusalén había sido quemada y pasada por fuego. No había quedado ni siquiera el templo. Y en varios grupos fueron llevados cautivos los habitantes de Judá a una tierra lejana, lo que hoy en día sería como por los lados de Irak, de Irán. Fueron llevados en grupos, entre ellos estuvo Daniel, jovencito, muy pequeño, estuvo el profeta Ezequiel, que escribió desde allá, estuvo la familia de la reina Esther, que bueno, antes no era, en ese tiempo ya no era reina, simplemente era una huérfana. Entonces todos ellos habían sido desterrados, estaban lejos de su tierra. Al momento en que Daniel recibe esta palabra, llevaba 60 y pico de años el pueblo fuera de su tierra y anhelando esa restauración, anhelando ver el templo reedificado. Y algo había sido dejado en un correo por parte de Dios a través de sus profetas para que ellos supieran ese dolor, así como yo decía el odontólogo, ese pinchazo, cuánto le va a doler, cuánto tiempo, a través de las profecías, por ejemplo, de Jeremías. Y aquí les voy a dejar en dos casos específicos. Se había anunciado que ese destierro iba a durar 70 años. De hecho, el libro de Daniel nos cuenta que Daniel, en este momento en que está recibiendo esa profecía, lo que lo llevó a recibir esta revelación fue que él leyó y dijo, uy, faltan nomás como 3 años. O sea que ya falta poquito y según esto, lo que nos dejó Jeremías y otros profetas, estamos a punto de que se acabe este exilio y vamos a poder regresar. Y él empieza a orar. Él empieza como a jalar del cielo el cumplimiento de esa profecía con oración y ayuno. Y en respuesta a esa súplica y a ese clamor que vemos en este capítulo nuevo de Daniel, es que Dios envía al ángel Gabriel para ayudarle a entender lo que iba a ocurrir. Y el ángel Gabriel aquí le anuncia no solamente el tiempo que todavía faltaba para transcurrir, para que ellos regresaran, que eran básicamente unos pocos años para regresarse, acabar el exilio, pero también le está anunciando, el templo va a ser reedificado. Y algo más allá que el templo va a ocurrir, es que el Mesías va a venir. A partir de Daniel 9:25 vemos que a Daniel se le dijo claramente cuándo comenzarían esa cuenta de regresiva de los 77. Se le dice que desde la salida del decreto o del mandamiento para restaurar y edificar a Jerusalén comienza a correr esos 490 años. Ese decreto
está claramente identificado en un punto de la historia, que es cuando Nehemías se entera de que las murallas están destruidas y se recibe ese decreto por parte del rey Artajerjes I de que se puede empezar a reconstruir Jerusalén, y esto ocurre en el año 445, contado pues en nuestro calendario gregoriano antes de Cristo. Se le dice que desde que se haga ese decreto van a haber 69 sietes, o sea, 483 años, que sería la fecha límite para que el Mesías llegara. O sea, 483 años a partir del 445 antes de Cristo. Esa fecha nos estaría dando alrededor del año 32 después de Cristo, y ahí nos está anunciando, porque mire que ahí dice varias cosas. Está hablando de que es para que se termine la transgresión, la iniquidad, pues es la obra del Mesías en sí, y está diciendo que a ese Mesías se le va a quitar la vida de una manera violenta, porque dice en el verso 26, se le quitará la vida al ungido o al Mesías, y ahí ese quitar la vida es la frase que usa ahí es una cosa muy extrema, que se refiere a una pena de muerte o una muerte violenta, que fue lo que pasó. En todo caso, miremos ahí, así no nos enredemos con los números. El marco nos está dando es desde que se anuncia, se permite esa reconstrucción de Jerusalén, ese decreto. Ahí tienen que ocurrir varias cosas: que se pueda reconstruir el templo y que se pueda reconstruir la ciudad y el templo, lo cual va a ocurrir posteriormente a lo que Daniel está recibiendo acá. Pero que ese templo y esa ciudad van a volver a ser destruidas. Y antes de que vuelvan a ser destruidas, se supone que en ese marco es que tiene que aparecer el Mesías, y es lo que cuadra perfecto, porque es más o menos en el año 32 después de Cristo, durante la Pascua, que el ungido, el Mesías, fue asesinado. Y en el año 70 después de Cristo, de que Jesús ha muerto y resucitado, 40 años después más o menos, es que viene el Imperio Romano, arrasa con todo, quema y acaba Jerusalén, y también acaba con el templo. Entonces, si en ese espacio de tiempo no venía el Mesías, ya no vino. De hecho, los judíos, muchos, hasta el sol de hoy, están diciendo que el Mesías, o sea, que la predicción de Daniel falló, que porque no apareció el Mesías. Lo que pasa es que sí apareció, sino que muchos, gracias a Dios, ya lo están reconociendo, pero realmente nuestro Señor apareció cuando dijo que iba a venir, antes de que el templo fuera destruido, en ese marco de tiempo que se le dio a Daniel. Y ya posteriormente, a quienes quieran estudiar lo que viene, el último set de 7, ya esa parte ya es otro tema de estudio, para mirar cuándo se cumplió, o si algunos creen que todavía no se ha cumplido ese último segmento de los 7 de la profecía que recibió Daniel.